Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Padre bendito, cuántas gracias te doy en esta tarde por tu gracia, tu favor, tu divina misericordia, mi Dios, para tu iglesia, para nosotros como familias, Padre. Gracias, mi Dios amado, gracias por tu presencia, gracias porque tu Espíritu Santo habita en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tu Espíritu Santo está aquí cuando hay corazones dispuestos, cuando hay corazones contritos y humillados, Padre. Y bendito Dios, yo quiero poner esta enseñanza en tus manos, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, que seas tú, mi Señor, hablando a tu iglesia, Padre, hablándonos esa palabra que necesitamos escuchar en esta tarde, mi Dios amado. Gracias, Señor, gracias por tu paz, gracias por tu presencia y gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir las buenas nuevas, Señor, de compartir tu palabra, mi Dios. Bendito, bendito y alabado seas, mi Señor. Dejo todo bajo tu autoridad y te doy muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, no es fácil estar aquí. A mí me gusta estar ahí abajito. Es más cómodo. Me gusta estar hablando de persona a persona. Yo creo que ese es uno de los dones que el Señor me ha dado y me encanta, pero estar aquí arribita es poquito más difícil, ¿verdad? Pero siempre hay que ser obedientes a lo que el Señor nos permite y gloria a Él por la oportunidad que nos da de compartir de su palabra, porque es el Señor el que pone en nosotros el querer como el hacer por su santa y buena voluntad, ¿verdad? Y es el que dirige, que le da la sabiduría a nuestro pastor también para saber quién comparte. Y gracias a Dios por ese privilegio y porque es un compromiso. A mí se me hace que es un compromiso grande el compartir de la palabra del Señor con su iglesia. Así que, pero vamos a ver qué el Señor nos ha dado para este día. Bueno, pues durante este mes el pastor nos ha estado hablando, durante el mes de septiembre, nuestro pastor nos ha estado hablando sobre la serie El Señor añadía. No sé si se recuerdan, ¿verdad? El Señor añadía. Y en esta serie Él nos ha hablado de 3 temas muy importantes, que uno de ellos fue el inicio de la iglesia, el segundo fue la iglesia perseguida y el tercero, que nos habló el domingo pasado, la iglesia permanece. ¿Sí? Y para hoy el Señor ha puesto en mi corazón el hablar de una iglesia viva, de una iglesia, de ese clamor al Señor de que avive su obra en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es importante que el Señor avive la obra. Porque si se dan cuenta, todo tiene una secuencia. La iglesia inicia. La iglesia es perseguida porque al enemigo, a nuestro adversario, no le agrada que la iglesia permanezca. Pero la iglesia, esta obra específicamente, hablando de la iglesia local de South Bend, ha permanecido. Ha permanecido hasta el día de hoy por su gracia y misericordia de nuestro Dios. Pero para que una iglesia permanezca, la iglesia necesita tener vida. Vida. Piense por un momento ahí dentro de usted, ¿cómo usted describe una iglesia con vida? ¿Cómo describiría una iglesia que tiene vida? ¿Cómo la ve usted, una iglesia viva? Una iglesia, para que permanezca viva, sin que su luz se apague, es necesario caminar por fe. Es uno de los requisitos más importantes, de sus características más importantes. La iglesia tiene que tener fe, caminar por fe, no por vista.
La iglesia necesita tener gozo, la iglesia necesita tener esperanza en medio de las aflicciones. Para que la iglesia permanezca con la mirada en el Dios Todopoderoso y creyendo que el que comenzó la buena obra la terminará en cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido apartados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y necesitamos permanecer en esa luz. Entonces, para que la iglesia permanezca viva, nosotros los que conocemos ya su palabra, necesitamos entender y luchar muchas veces contra nuestra carne, contra nuestros deseos, para que nuestro espíritu se avive y permanecer sobre todo en la palabra del Señor. Vamos a ver la escritura de Habacuc 3:2, que es donde yo he basado mi plática el día de hoy. Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Si nos damos cuenta en esta escritura, el profeta Habacuc hacía una oración de clamor, pidiendo a Dios un avivamiento para su obra, para la iglesia del Señor. Y ese mismo clamor debería de estar hoy en nuestros corazones. Ese mismo clamor que Habacuc hacía debería de estar en nuestra boca. Pero para entender qué es la obra de Dios, se pregunta usted, ¿entiende qué es la obra de Dios? En Juan 6:29 nos dice: Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cada uno de nosotros que estamos aquí hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso estamos aquí sentados, porque nosotros ya creímos, ya le conocimos. Y esa es la obra, que creáis en el que Dios ha enviado, en nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros ya le conocimos, desde ese momento empezó una obra de restauración en nuestras vidas primeramente. Esa obra de amor, esa obra de salvación y de vida eterna inició en nosotros cuando le conocimos, cuando creímos en el enviado. Entonces, si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya somos parte de su obra, ¿verdad? Usualmente se le llama la obra del Señor, la iglesia del Señor. Los que servimos en la iglesia muchas veces se nos llama obreros, ¿verdad? Es una palabra muy, muy conocida. Entonces, nosotros los que creímos en el Señor ya somos parte de su obra. Pero para que la obra se avive, nosotros necesitamos clamar a Dios por un avivamiento personal, un avivamiento interno. Porque en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, muchas veces intentamos y decimos, le voy a echar ganas. Es una palabra muy, muy común, muy conocida para nosotros. Y nos emocionamos de pronto y decimos, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer, ahora sí voy a hacer mi rutina bien con el Señor. Pero desafortunadamente no perseveramos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces lo intentamos en nuestras fuerzas. Es necesario revisar nuestro interior, reconocer y decirle al Señor, aviva tu obra en mí. Aviva la obra que has comenzado en mi vida, avívala dentro de mí. Y bueno, vamos a desglosar este pasaje de Habacuc.
que lo he puesto en 3 puntos. Y dice Habacuc ahí en el capítulo 3, versículo 2, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Nosotros ya hemos escuchado de la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entró en nosotros un temor, ¿verdad? Pero no un temor de miedo, como en los tiempos pasados que nos decían: Dios te va a castigar. Y teníamos miedo cuando éramos niños. Pero cuando nosotros conocimos su palabra, vino a nosotros un temor reverente, un temor de: quiero obedecer a Dios porque Dios tiene promesas para mi vida. Quiero obedecer a Dios porque su palabra me indica los preceptos que yo tengo que cumplir. Entonces empieza ese temor en nosotros, pero es un temor de obediencia hacia Dios, porque ya escuchamos su voz. Entonces hemos escuchado la voz de Dios a través de su palabra y tenemos ese temor reverente. Pero aun cuando conocemos su palabra, seguimos siendo humanos, seguimos viviendo en el mundo de pecado, en el mundo de maldad. Y muchas veces viene la tristeza, viene sentimientos de desánimo en nosotros, viene el que me siento sola, nadie me entiende, ¿verdad? Y eso nos impide muchas veces sentir ese gozo y ese amor por la obra del Señor. Y nos empezamos a enfocar en nuestro entorno, en lo que sucede. Aun cuando nosotros ya conocemos la palabra de Dios, cuando ya hemos escuchado su voz a través de la palabra. Y es verdad, todos tenemos tribulaciones, todos tenemos situaciones difíciles con las que bregamos día a día, porque es parte del mundo. Pero el Señor Jesús ya nos apartó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que nosotros nos íbamos a enfrentar. Y también nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Pero estamos siempre en ese debate entre nuestra humanidad y el querer agradar a Dios y el querer creer en Dios. Entonces es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo eterno. Porque cuando nosotros vivimos enfocados en lo que sucede aquí abajo, no prevalecemos, nos desgastamos, nos desanimamos con mucha facilidad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va conduciendo su carro por la carretera, ¿dónde tiene que llevar su mirada? Hacia el frente, ¿verdad? Hacia la carretera. Si nos descuidamos o cerramos los ojos, vamos a ocasionar un accidente, nos vamos a desviar. Eso mismo sucede en nuestra vida espiritual. Es necesario mantener nuestra mirada hacia arriba, hacia lo eterno. Es necesario permanecer en la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Porque el Señor, cuando nos llamó a sus caminos, nos llamó para una eternidad con Él. Y no solamente nosotros, sino toda nuestra casa. Así que es necesario permanecer enfocados, es necesario permanecer con la mirada hacia arriba. En Colosenses 3, del 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Les comentaba hace ratito, todos sin excepción alguna pasamos dificultades, pasamos pruebas, pero si nosotros permanecemos con la mirada hacia arriba, esas pruebas que suceden aquí, que a todos pasamos, nos van a ayudar para que nuestra fe crezca, para fortalecernos en el Señor. Debería de ser así y no para derribarnos. Ayer platicaba con una persona, así de rapidito, y yo le compartía un testimonio que yo sé que Dios hizo en mi vida en el año 2010. A mí me habían operado de mis pies, muchos de ustedes saben, y en el pie derecho me tuvieron que hacer 2 cirugías. Los médicos dijeron, tú solamente vas a poder usar tenis, tienes que tener mucho cuidado, y no me garantizaban que mi pie fuera a quedar bien. Y yo dije, eso dijo el médico, pero yo tengo el Dios poderoso, soberano, que en este tiempo sigue haciendo milagros. Y yo recuerdo que yo llegaba con mis muletas a la iglesia, pero llegaba, y esa vez, ya que me había dicho el médico su diagnóstico, yo llegué a la iglesia y yo le decía al Señor, yo sé que tú eres milagroso y yo sé que tu presencia está en este lugar. Y yo sé que tú me puedes sanar y yo tengo fe para creerlo. Y yo pude sentir, hermanos, ese día que el Señor hizo el milagro. Y han pasado 11 años. Y gloria a Dios, porque el Señor hizo ese milagro y a mí no me afecta nada en mis pies. Sigo caminando, sigo corriendo, sigo haciendo lo normal, porque Dios es el que obra en nosotros. Y le decía a este hermano ayer, no tiene fe para creer que Dios lo puede sanar. Pero muchas veces vivimos enfocados en lo que nos está pasando y nos descuidamos. Y se nos olvida que el Dios poderoso, el Dios milagroso está en los cielos. Y que Él puede obrar. Es el mismo Dios que nos habla la escritura de los milagros que hacía. El que le dio la vista a los ciegos. El que levantó al cojo. Ese mismo Dios está en medio de nosotros. Pero nosotros como iglesia tenemos que creer. Como cristianos tenemos que seguir creyendo en el Dios de milagros. Así que, hermanos, la mirada hacia arriba. Vamos a aprender de las águilas. No seamos como las gallinas. Las gallinas están con la mirada hacia abajo siempre, buscando qué comer, buscando el maíz para que nadie se los quite, ¿verdad? Pero las águilas levantan el vuelo y se remontan a las alturas. Y nosotros tenemos esos 2 ejemplos. O soy como las gallinas que me permanezco enfocada en mis problemas y en todo lo que me sucede, todos son malos conmigo, nadie me quiere. Como la gallina, mejor me como el gusanito. O nos remontamos como las águilas y levantamos el vuelo creyendo en el Dios poderoso que sigue con nosotros. Así que hemos oído la voz del Señor, hemos oído su palabra, hemos temido. Y ahora necesitamos mantener nuestra mirada hacia arriba. En la segunda parte dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En este punto específicamente es un clamor de intercesión, porque el Señor avive su obra. Pero para que nuestro Señor avive su obra, se requiere compromiso de cada uno de nosotros. Ya entendimos, yo soy parte de la obra del Señor. El Señor hizo una obra en mi vida cuando yo le conocí, pero ahora yo junto con mis hermanos vengo a ser parte de esa iglesia, de esa obra, ¿verdad? Entonces,
¿Qué necesito hacer para que la iglesia, la obra de Dios en esta ciudad se avive? Necesito permanecer plantada. Necesito permanecer en la casa del Señor. La solución para que la obra en mí se avive nunca será cambiarme de iglesia. Donde quiera que vayamos, va a haber situaciones que no vamos a estar conformes. Va a haber situaciones que no me agraden. Va a haber hermanos que no quieran estar conmigo, porque somos humanos. Entonces la solución nunca va a ser cambiarte de iglesia. La solución es revisar yo en mi interior. ¿Qué hay, Señor? ¿Qué hay dentro de mí? Aquí se predica tu palabra, pero ¿qué hay dentro de mí que no puedo recibirla? ¿Qué necesito hacer, Señor? Aviva tu obra dentro de mí. Aviva tu obra en mi corazón, en mi vida, porque yo quiero ser parte de ese grupo, de esa obra que pueda ser de bendición a los demás. En el Salmo 92, del 13 al 15 nos dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Fíjese, qué hermoso nos habla este salmo. Plantados en la casa de Jehová. No existe un lugar más seguro que permanecer plantados en la casa del Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si yo permanezco plantada en la casa del Señor, el Señor me reverdece, el Señor me levanta, el Señor me sustenta, porque esa es su promesa. Y al final dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Nosotros ya hemos sido desarraigados de ese mundo de tinieblas, de ese reino de tinieblas, y hemos venido a ser parte del reino de Dios. Pero es necesario permanecer plantados, buscando su presencia, buscándole en oración, en lectura de la palabra y servirle. Es necesario que le sirvamos a Dios. Pero necesitamos muchas veces morir a nosotros mismos. ¿Morir a qué? A mi cansancio. Dejar mis tiempos de descanso. Dejar muchas veces mis temores o muchas veces mi comodidad. A veces estamos tan cómodos que no queremos servir al Señor, o estamos muy cansados también y no queremos servir al Señor. Pero yo le quiero decir una cosa el día de hoy: a Dios no se le sirve cuando tengo tiempo. A Dios se le sirve en todo tiempo. Yo no puedo buscar un tiempo específico. Señor, me sobra este tiempo de mi día, ahora sí te voy a servir. No, el buen obrero sabe que en todo tiempo se le sirve al Señor. En tu trabajo, en tu casa, donde quiera que vayamos podemos servir al Señor. Y a Dios no se le sirve porque me sobre el tiempo, sino que yo tengo que hacer tiempo en medio de mis afanes, en medio de mis trabajos, para seguir haciendo la obra del Señor. Así tenemos que pensar. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nadie sabemos ni el día ni la hora en que el Señor viene por su iglesia. Y es necesario que pensemos de esta manera: yo prefiero que cuando el dueño de la obra venga a pedirme cuentas, me encuentre trabajando.
Cuando en nuestros trabajos tenemos un jefe, ¿verdad? Y qué incómodo sería que llegue tu jefe y tú estés muy sentadito cuando no es tu hora de descanso. Qué incómodo sería, ¿no? De seguro que te daría una advertencia porque no estás trabajando. Imagínate, nosotros somos obreros del Señor y cuando el Señor venga por su iglesia nosotros estemos sentados, estemos descansando porque estamos cansados del mundo de cosas que tenemos que resolver aquí. Pero yo lo veo de esta manera, es mejor que el dueño de la obra nos encuentre trabajando. No es fácil, yo sé que no es fácil. Para mí no es fácil tener toda una semana de trabajo y tener que estar aquí el viernes a las 7 para estar aunque una alumna venga, yo tengo que estar aquí. Aunque 5 hermanas vengan a la oración, aquí estamos. Y no estamos porque nos sobre el tiempo, ni porque no tenemos otra cosa que hacer. Estamos aquí porque necesitamos orar, necesitamos clamar al Señor. Nuestras generaciones, ahorita decía José, ¿dónde están los niños? Tristemente, no hay muchos niños ya en Iglesia Vida Nueva. Necesitamos pelear por nuestras generaciones, necesitamos orar. Aunque no veamos resultados inmediatos, nosotros necesitamos permanecer orando al Señor. ¿Por qué? Porque no nos podemos conformar. Yo no me puedo conformar a que mis hijas hagan lo que los del mundo hacen. No me puedo conformar. Yo necesito clamar a Dios por un avivamiento interno en ellas y en nuestras generaciones, porque un día vamos a darle cuentas al Señor. Y necesitamos que nuestras generaciones caminen detrás de nosotros. Nosotros ya vamos de salida, pero nuestras generaciones nos tienen que seguir. ¿Cómo lo vamos a hacer? En mis fuerzas yo no puedo, pero sé que el Señor es el Dios poderoso. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Dígale amén al Señor. Y en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todo discípulo de Dios necesita llevar fruto. Necesitamos llegar con las manos llenas cuando el Señor nos llame a su presencia. Dice que le vamos a entregar nuestras coronas. La otra parte dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. El punto 3, ya vamos a terminar. Ahí en mismo Habacuc 3:2 dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos en que vivimos, la palabra de Dios necesita ser anunciada. Y para ser anunciada, nosotros necesitamos buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da las palabras, es el que nos da el querer como el hacer para que nosotros anunciemos su palabra. En Juan 4, del 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, ¿verdad? Entonces, esta es la promesa del Señor. En esta botellita dice, es parte del texto de Juan 4, del 13 al 14, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esta botellita nosotras la donamos cada sábado que estamos en Tienda Rosales. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ahí? Porque nosotros ya hemos sido llenos del Espíritu Santo y tenemos que compartir de ese regalo a los que no lo tienen, a los que no lo conocen. Y estamos ahí, sí, muchas veces nos arriesgamos, muchas veces nos ofenden, pero muchas veces nos reciben. Y gloria a Dios por aquel que recibe la palabra. Tal vez no vengan aquí a la iglesia, pero recibieron la palabra y esa palabra va a dar fruto en su tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el sembrador sale a sembrar y el que da el fruto es el Espíritu Santo. Entonces les compartía, este texto lo tiene la botellita así. Y se los explicamos. Antes había una hermana que venía con nosotros. Cuando yo la escuchaba, como ella compartía de este texto, a mí me ministraba mi corazón, porque yo sabía todas las cosas que ella pasaba o que venía arrastrando. Pero ella estaba ahí para decirle, yo ya tengo el agua y te invito a que vengas a tomar de esa misma agua. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que damos. Yo tengo agua de vida que tú no tienes. Y les explicamos, cuando te termines la botellita vas a volver a tener sed. Pero si vienes a Cristo, jamás volverás a tener sed. Y es verdad, el Señor también dice en su palabra, el que tenga sed, venga y beba. Pero mi filosofía dice, si yo no me paro en la calle donde están los sedientos y les muestro que yo tengo agua, ¿cómo van a saber ellos dónde hay agua? ¿Dónde está la fuente del agua viva? Es necesario pararte en los caminos. ¿Para qué? Para mostrarle a los que están sedientos que tú tienes agua y que vengan a tomar, que vengan a saciarse de esa agua. El Señor los traerá en su tiempo, pero nosotros hacemos nuestro trabajo. ¿Y para quién es esa comisión? ¿Nada más para el pequeño grupo que vamos? ¿Será nada más para el pequeño grupo de hermanas que vamos? No, mis hermanos. Es para todo aquel que ha probado de esta agua viva. La palabra del Señor también dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva para saciar a los sedientos de South Bend. Necesitamos creer la palabra y ponernos en los caminos para que el que tenga sed venga y beba y darles a conocer. Pero necesitamos siempre buscar la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos preguntarle, Señor, ¿me da pena? Sí. Tengo miedo ir a compartir, pero tú guíame, tú dime, estoy muy ocupada, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Abre tiempos, Señor, dame tiempo, ayúdame a organizar mis tiempos para que yo pueda compartir de tu palabra y que esta ciudad no perezca, porque a eso fuimos llamados, mis hermanos. Yo lo creo y lo he dicho en otras ocasiones. No venimos a South Bend a hacernos ricos, a trabajar y tener dinero. Si el Señor nos encontró, a mí me encontró aquí en South Bend, aquí yo conocí al Señor. Si el Señor nos encontró, es porque nosotros necesitamos dar a conocer a otros la fuente de agua viva. Necesitamos que otros conozcan que Jesucristo es el Señor. Y su palabra lo dice, orad por la ciudad a la cual os deíste transportar y rogad por su paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. Nos podemos seguir quejando de todo lo que sucede a nuestro alrededor,
de todo lo que escuchamos en las noticias, pero si nosotros no somos parte de la solución, nada va a suceder. Si nosotros no llevamos la palabra, esta ciudad va a seguir igual. Así que, hermanos, necesitamos esforzarnos, necesitamos tener compromiso, necesitamos buscar la guianza del Espíritu Santo y mantener nuestra mirada en las cosas de arriba, para que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. Meditaba en la historia de esta iglesia. Esta iglesia, si no me equivoco, inició en el año 2001. El Señor en ese tiempo puso ese deseo en el corazón de 3 familias de aquí de esta ciudad, que abrieran una obra. Esas 3 familias no sabían cómo lo iban a hacer, pero fueron obedientes a la voz de Dios. Fueron sensibles a lo que Dios les estaba mostrando en ese tiempo. Yo no era parte de esas 3 familias, andaba en mi mundo. Y en el año 2002, esta obra se estableció como Sedes Comunidad Cristiana. ¿Por qué? Porque esos hermanos, esas familias ya habían buscado recursos, ya habían visto la manera de cómo se iba a levantar la obra aquí en South Bend. Y gloria a Dios por esas familias que la iniciaron. 2 de ellos ya no están con nosotros, pero sigue el hermano Simón y Aure. Ellos fueron de los que iniciaron esta obra. Y pienso yo, qué importante es ser obediente a la voz de Dios, porque tú no sabes a cuántas más familias el Señor va a añadir a su obra. Pero tienes que ser obediente, tienes que tomar el reto e iniciar lo que Dios te ha dado, te ha puesto. Nosotros, mi familia y yo llegamos en el 15 de agosto del 2004 a esta obra. Y lo recuerdo con gozo, pero también hay muchos recuerdos, muchas vivencias en 17 años que hemos estado en esta iglesia. Por su gracia el Señor nos plantó, por su misericordia el Señor nos apartó del mundo donde vivíamos para traernos a su casa. Y llegamos con Betsy, chiquita de 3 meses. Yo sé que algunos recuerdan. Hemos visto el caminar de esta obra, hemos visto el ir y venir en 17 años, pero hemos visto la fidelidad y la misericordia de Dios con esta iglesia. Y hemos permanecido plantados aquí. No ha sido fácil, pero hemos permanecido plantados porque el Señor nos trajo aquí. ¿Para qué nos trajo? Para anunciar su palabra. Para que el que no cree, crea. Para que el que esté perdido venga al entendimiento. A eso nos llamó a cada uno de los que estamos aquí. Así que me gozo, me quebranto. ¿Por qué? Porque solo el Señor y nosotros sabemos cuántas veces nos hemos tenido que aferrar. No ha sido fácil, pero nos hemos tenido que aferrar a Él, porque hemos entendido que apartados de Dios nada somos y nada podemos lograr. Y porque Él nos ha dado promesa para nuestras hijas, para nuestras generaciones, como lo ha dado a cada uno de ustedes. Pero necesitamos permanecer plantados donde el Señor nos ha puesto. Se necesita compromiso, se necesita obediencia, se necesita, muchas veces les decía, morir a ti mismo para cumplir el plan del Señor.
Necesitamos seguir adelante, hermanos. No es fácil, les decía yo, pero yo sé que voy a ver la gloria de Dios completa en mi casa y en los que aún no conocen. Hasta ahorita mi hermana que vive en San Antonio, ellos ya conocen del Señor. Yo tengo una familia numerosa que yo sé que todos van a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y lo puedo ver ahí. Y yo le digo a ella siempre, tú eres la embajadora de Cristo, porque ella va y lleva la palabra y viene y me cuenta. Pero el Señor obra, mis hermanos. El Señor obra cuando tú eres obediente, cuando tú permaneces a pesar de lo que pases y cuando tú quieres hacer cumplir lo que Dios pone en tu corazón. Así que vamos a terminar. Pónganse sobre sus pies. Ya para terminar, ahí en el mismo libro de Habacuc 3, 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las hojas sean quitadas de las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Así que, mis amados, quédense con esta palabra. Hace años yo le dije al Señor, mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo le serviremos al Señor. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y a veces decimos la palabra por fe, no porque esté sucediendo, pero la palabra de Dios se cumple cuando nosotros la creemos, la abrazamos y nos aferramos a Él. Así que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré. No sé ustedes, hermanos, es una decisión muy personal. ¿Quiero que Dios avive la obra en mí o quiero permanecer cómodo de la misma manera? ¿Quiero ser parte de ese avivamiento de la obra de Dios en esta ciudad o me quedo donde estoy? Es una decisión que cada uno vamos a tomar en lo personal. Padre bendito, cuántas gracias yo te doy en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, esa es tu promesa. Bendito y alabado seas, mi Dios. Bendito y alabado seas, Padre, por cada uno de mis hermanos, mi Dios. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades. Y tú, mi Señor, Espíritu Santo, eres el que ministra nuestros corazones y el que habla a lo profundo de nuestro ser. Y es contigo, mi Señor, con quien hacemos ese compromiso. No con el que predica, no con el que comparte. Es contigo, mi Señor, el compromiso. Espíritu Santo, yo sé que tu presencia está en este lugar porque tú eres fiel y verdadero. Espíritu Santo, sé tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos y ministrando en su necesidad, oh mi Dios. Ministrando, Señor, al corazón, al alma, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, mi Dios.
Sé tú, mi Señor Espíritu Santo, hablando y asentando tu palabra en nuestros espíritus, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, háblanos, Padre. Háblanos, Señor Espíritu Santo. Amén, Jesús. Amén, mi Dios. Porque nos da un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana, por la palabra. Gracias. Yo creo que es algo fundamental que tenemos que tener en mente. ¿Qué palabra nos llevamos el día de hoy? Nos preguntaremos cómo podemos plantarnos en la casa del Señor, en la casa de Jehová. No sé si tú te has hecho esa pregunta. ¿Cómo puedo plantarme yo en la casa del Señor? Como lo decía en el Habacuc, avivarnos, que avive en nuestro corazón. No solamente el escuchar la palabra de Dios, sino también leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que a través de escuchar y de leer la palabra de Dios podemos llevar esa palabra a la práctica. Y cuando llevamos esa palabra a la práctica, obtendremos ¿qué? Resultados en nuestra vida, y obtendremos resultados en la vida donde fue compartida la palabra del Señor. Y cuando menos pensemos que esa palabra ya está aquí en nuestra vida, en nuestro corazón, y algún día a lo mejor podemos caer en la ira, en desesperarnos, en ponernos tristes. Recuerda, iglesia, recuerda de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos rescató el Señor. ¿Quiénes éramos antes de venir a los pies de Cristo? Esa iglesia, para ser plantada en el corazón de Dios, necesitamos escudriñarnos y decirle: gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, mi Dios, por esa agua que yo necesitaba. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo siempre está al pendiente de mi vida. Gracias, Señor, porque en los momentos más necesarios tú estás ahí, mi Dios. Cuando siento desmayar, cuando siento caer, ahí estás, mi Señor. Muchísimas gracias, mi Dios, porque creemos y declaramos que algún día vamos a poder plantarnos en tu casa, mi Dios, firmemente, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias en este instante, Señor, por esa palabra, Señor, que tú pusiste en el corazón, Señor, para poder ministrarnos a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, mi Dios. Llévanos con tu paz, con tu bendición a nuestro destino, Padre. En el nombre de Jesús, recibe la honra, recibe la gloria y recibe toda la alabanza en el nombre de Jesús. Porque no le das un fuerte aplauso, Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día con tu familia. Amén y amén.